Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el padre Javier Hernández Raigosa y el día de hoy, 27 de enero, vamos a escuchar la palabra del Señor, que de por sí hoy está muy interesante. Espero que para nosotros nos guste mucho. El día de hoy tenemos la primera lectura tomada de la carta a los Hebreos y dice lo siguiente. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que había santificado. Lo mismo testigo el Espíritu Santo que dice en un pasaje de la Escritura, la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después. Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 109 respondemos, Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas tus pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión su cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío. El día en que naciste, en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Y el Evangelio según San Marcos escuchamos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca, allí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos que quieren, que en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero con las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que les invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos a meditar esta palabra que pues tiene varias cosas interesantes. Bueno, la primera lectura, bueno, ya la hemos escuchado. Yo creo que en algún momento hemos hablado de esta acción sacerdotal de Jesús, cómo Él dio su vida por nosotros y con ese sacrificio pagó todas las deudas que teníamos. Pero lejos de eso, yo quisiera que nos focalizáramos en una sola palabra que por ahí aparece mucho en este texto, el perdón de nuestros pecados, el perdón que nosotros tenemos que también llevar en nuestro corazón para los demás. O sea, el tema es el perdón. Cómo Dios es un Dios de perdón.
un Dios de misericordia y de amor, y que tanto nos amó que dio a su Hijo único para que nosotros tuviéramos vida eterna. Entonces, realmente el tema principal es que nosotros descubramos que así como Dios ha perdonado el mundo, nosotros también aprendamos a perdonar a los demás, que tengamos esa capacidad de reconocer que nuestro Dios ha sido muy bueno con nosotros y que entonces, por lo tanto, nosotros podemos ser buenos con los demás. Hoy sería muy bueno que cada uno de nosotros meditáramos en el perdón que Dios nos ha dado, si hemos experimentado ese perdón y también si somos capaces de ir poco a poco perdonando o ejerciendo el perdón para los demás. Porque al final de todo es como es uno de los pilares de nuestra fe. Si se fijan, hasta está en el credo. Creo en el perdón de los pecados. ¿Verdad? O sea, y luego es muy curioso, por ahí leía que dice, creo en el perdón de los pecados, en la resurrección y la vida eterna. O sea, tres realidades interesantes que creo en el perdón de los pecados una vez que he sido perdonado, soy llamado a la resurrección y por ende a la vida eterna. Es decir, cuando yo soy capaz también de perdonar al otro, le devuelvo la vida que a lo mejor mi rencor, el rencor que sentíamos, nos lo había quitado y eso nos va a permitir llegar juntos a la vida eterna. Entonces, es un buen tema el día de hoy de ver hacer, reflexionar sobre el perdón. Y otra cosa también que vemos en la lectura del Evangelio es meditar sobre la palabra del Señor. Ya sabemos, yo creo que en muchas ocasiones hemos escuchado esta parábola del sembrador, que también se le conoce como la parábola de la semilla, y que muchos escritores precisamente se enfocan más en el poder de la semilla que en el sembrador mismo. Y nosotros habitualmente siempre pues nos vamos como medio colocando qué tipo de tierra somos y qué tanto hemos aprovechado la palabra del Señor. Entonces, pero hoy quisiera que meditáramos también sobre el poder de la palabra. Por ahí leía que me dio muchísimo, me gustó muchísimo esta reflexión que leía por ahí para preparar esto, donde decía que nuestro Dios es un Dios que desperdicia, pero no en el sentido de desperdiciar alimentos, ni etcétera, no, sino es un Dios que es tan generoso que se arriesga a desperdiciar su creación. ¿Cuántas, por ejemplo, porque ya sabemos que una de las semillas que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana es pues todas las manifestaciones de Dios que tenemos a lo largo de de nuestro día, por ejemplo, los amaneceres, las montañas, la risa de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, la sonrisa que le puedes dar a otra persona, son semillas que el Señor ha ido plantando en nosotros para que den fruto. Y, por ejemplo, esos atardeceres, ¿cuántos atardeceres no hay en el mundo hermosísimos que nadie ve? Que ahí están y que el Señor ha dejado para todos y que de alguna manera, por eso decía yo que se desperdiciaban, o sea, un poco así entre comillas, ¿verdad? No es que lo tiremos a la basura, sino que el Señor es tan bueno que no tiene empacho, ¿sí? No tiene limitantes de inclusive arriesgarse a que eso se pierda, pero que al final su palabra es poderosa. Y al final, lo que nosotros hayamos percibido de esa semilla, lo que nosotros hayamos aprendido de su palabra, lo que tenga fruto en nuestro corazón, con eso el Señor está más que satisfecho. Si se fijan, cada una de estas semillas que cayeron en terrenos distintos, quedó ahí sembrada, o sea, a todos se les dio la oportunidad, a todo el tipo de terreno se les dio la oportunidad y cada uno de los terrenos aprovechó esa plantación de la semilla, pues para decidir qué tenía que hacer. Yo creo que eso es una clave muy interesante para nosotros. Dios hace salir su sol para todos. Cada quien aprovecha ese sol como mejor le conviene. Hay personas que desperdician su vida en cosas que no son de Dios y hay personas que buscamos mantenernos en la fe, en la esperanza, en la caridad para dar un fruto. Entonces, ahí sí yo creo que tendríamos que meditar y agradecerle a Dios que nos ha dado esa oportunidad, esa semilla implantada en nuestro corazón a través de la fe que nos dieron nuestros padres, a través del contacto que tenemos con las personas buenas que se nos atraviesan en nuestro camino, a pesar de las dificultades que también son momentos en los cuales puedo yo interiorizar y pensar de qué me sirve a mí pasar por esta situación, qué cosas ha permitido que yo vea que antes no veía. O sea, creo que el tema es muy interesante porque nos permite ver cómo Dios, siendo tan generoso y que es abundante en perdón, Él siempre nos perdona y si se fijan, pues no todo el mundo aprovecha ese perdón.
Eso también es interesante meditarlo. Ojalá podamos, cada quien en su corazón, meditar sobre todo esto, ¿verdad? Sobre el perdón que Dios nos ofrece, sobre la semilla que Dios nos regala de su creación, de las personas que tenemos y cómo estamos aprovechando ese perdón, esas semillas en nuestra vida y si somos capaces nosotros también de dar perdón a los demás y sembrar semillas de amor, de misericordia y perdón en los demás. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día, cuídate mucho y te doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Chao.